Hola, buenos días. Empezamos hoy la introducción al módulo 4, que es el último módulo del curso de certificaciones en sostenibilidad del sector de la construcción. Ya estamos acabando el curso. Animaros a acabar los ejercicios, los test de ortoevaluación, que son sencillitos, son un buen repaso para los apuntes. Y el ejercicio práctico que os hará pensar un poco, de verdad que no es complicado, animaros y lo vais subiendo. Como os decía, hoy es el último módulo y hoy vamos a hablar sobre las certificaciones de obra terminada, que sabéis que le llamamos así para intentar diferenciar, decimos los tres grupos: certificaciones de gestión de empresa, las certificaciones de producto, y luego hicimos para diferenciarlo, que era el de obra terminada, para diferenciarlo de producto, porque aunque en construcción la obra terminada es el producto final, queríamos distinguir un poco entre los materiales que componen la obra y la obra en sí finalizada, que sería la obra terminada o el producto final. Las certificaciones de obra terminada veremos que son muy similares en cuanto a concepto a las de producto, porque es una certificación de tipo 1 que otorga una entidad que es la que expone unos requisitos, ahora lo veremos, pero están aplicadas en este caso a la obra finalizada, bien sea un edificio o bien sea un centro comercial o incluso obras civiles de ingeniería civil o más allá, incluso la planificación, sea un polígono, una ciudad o una comunidad que es una comunidad de propietarios, que son certificaciones que también podemos encontrar en el mercado y que veremos en el curso. El módulo está dividido en tres apartados, dos muy cortitos al principio, que son, el primero es una introducción, el segundo es una pequeña introducción también a las normas UNE que existen para la sostenibilidad de obra terminada. No es exactamente una certificación, pero son unas normas UNE que tenemos que conocer. Y luego ya toda la parte grande de este módulo, que son las certificaciones voluntarias de obra terminada. Ahora llegaremos a ellas y lo veremos. Mirad, lo primero que tenemos que distinguir es entre certificados voluntarios y certificados obligatorios. Existen certificaciones obligatorias, algunas de ellas... Ay, perdonad, que tengo gente en sala de espera y ya voy admitiendo. Como os decía, tenemos certificados que son voluntarios y certificados que son obligatorios en temas de sostenibilidad. Realmente voluntario, obligatorio, lo que tenemos obligatorio y que no vamos a hablar en este curso, son los certificados energéticos. La certificación energética, que es una certificación en sostenibilidad, es una certificación obligatoria para las empresas de la construcción, para los edificios. Es una certificación legislada. En los apuntes encontraréis algo sobre esta legislación, unas pequeñas pinceladas sobre la certificación energética de edificios, que sería algo que por ley, primero por directiva europea y luego por transposición en el Estado español, se debe hacer. Es una certificación que podríamos considerar de sostenible, pero que es obligatoria, que la tenemos que hacer obligatoriamente. De esta no vamos a hablar de los certificados voluntarios. Certificados voluntarios que lo que pretenden es ir un poco más allá. Intentan fomentar que se realice una eficaz gestión de los recursos, tanto cuando se construye el edificio como después, durante la vida útil del edificio. Y además veréis que todos estos certificados, prácticamente todos, no todos, ya lo veremos, incorporan una parte de bienestar y confort. Es decir, que también intentan los certificados voluntarios de obra terminada que la calidad de vida de los usuarios de esa obra, de ese edificio, de esas oficinas, de ese centro comercial, de ese hospital, pues sea mejor, ¿no? Y bueno, también hay otra parte económica en los certificados económicos de retorno de la inversión del edificio, y sobre todo, pues al final el resumen es que consigamos impactar lo menos posible sobre el entorno. Pero como os digo, hablaremos de los certificados voluntarios. Tenéis unas pinceladas sobre certificación energética, pero para la certificación energética hay cursos muy específicos, hay formación específica, hay profesionales que estáis trabajando ya en esto, entonces no vamos a entrar en la parte de certificación energética obligatoria. Mirad, el primer apartado, el punto 1 punto 2, que sea el de normas de certificación sostenible de obra terminada. ¿Qué queremos decir ahí?
Bueno, ahí lo que os vamos a contar es que existen unas normas UNE y una norma ISO para la sostenibilidad en la construcción. Son hablamos el primer día de las normas UNE, normas EN, normas ISO, es normativa entre comillas regulada por entidades de normalización más o menos estandarizadas. Acordaros que UNE está autorizada por el gobierno español para normalizar, es decir, serían unas normas oficiales las que se publiquen a través de UNE. Igual que EN, igual que ISO, es un estamento internacional que ya comentamos, que publica normas internacionales consensuadas con todos los actores principales que publican o que participan en estas normas. Estas normas UNE podrían llevar a una certificación en norma UNE. En la actualidad, estas normas UNE tenéis que conocerlas porque son el apoyo para muchas de las certificaciones de las que vamos a hablar. Normas UNE-EN, que serían españolas y europeas, no funcionarían en el resto del mundo, y una norma ISO internacional que sí que funcionaría en el resto del mundo. La norma UNE-EN con la que se trabaja en Europa es la 15.643, que tiene 5 partes, está dividida en 5 partes. Una parte general que introduce la norma, tenéis un poco descrito esto en los apuntes, y luego 3 partes más, la 2, que habla de la evaluación del comportamiento ambiental de los edificios, la construcción de edificios, son normas para la construcción de edificios. No hablan, por ejemplo, estas primeras partes, veréis que no hablan de obra civil, habla de construcción de edificios. La parte 3 es la parte en la que se establece un marco para la evaluación del comportamiento social, y en la parte 4 un marco para la evaluación del comportamiento económico. Lo tenéis explicado en los apuntes. Pero ¿qué hacen estas 4 partes de la norma UNE? ¿Para qué sirven? Bueno, pues esta es una normativa, como os digo, que armoniza a nivel europeo lo que debe evaluarse si queremos evaluar el comportamiento ambiental, el social o el económico de un edificio, que serían las 3 patas de la sostenibilidad. Son unas guías y se van a utilizar pues, en evaluaciones que luego veremos, como veremos al final, como es el marco Level que ha creado la Unión Europea para la sostenibilidad de los edificios. Y hay certificados que las utilizan, no todos. Por ejemplo, veremos que el certificado verde sí que utiliza estas normas, otros certificados utilizan su propia norma para evaluar la sostenibilidad de edificios. No es obligatorio utilizarlas porque no son normas de obligado cumplimiento. Son normas para que se puedan acoger pues los diseñadores para ver cómo tienen que diseñar un edificio atendiendo al comportamiento ambiental, social o económico de ese edificio. Y luego tenemos la parte 5. La parte 5 evalúa la sostenibilidad también en este caso de las ingenierías, o sea, las obras de ingeniería civil, perdón, mejor dicho. Establece el marco de los principios específicos y requisitos para las obras de ingeniería civil en sostenibilidad. Y entonces aquí ya incorporamos también otro tipo de obras. Pues cuando hablamos del curso de certificaciones de obra terminada, no hablamos de certificaciones de edificios, porque también podemos certificar en sostenibilidad las obras de ingeniería civil. En este caso, de todas maneras, como os digo, no he encontrado posibilidad de que certifiquemos con la UNE-EN todavía. No quiere decir que haya entidades como ENOR que finalmente acaben certificando un edificio, certificando que la construcción de un edificio cumple con estas partes de la norma. Pero ahora mismo no se están emitiendo estas certificaciones. Son unas normas de apoyo y unas normas pues consultivas y que se utilizan, ya os digo, en otras certificaciones voluntarias que son las que veremos. Bueno, y con esto, bueno, existe la ISO 21929 en la que también se establece una serie de indicadores para edificios a nivel internacional. Lo que ocurre es que en Europa utilizamos la UNE, no utilizamos la norma ISO, pero bueno, en obras internacionales se puede utilizar la norma ISO. Vamos a entrar en las certificaciones voluntarias. Aquí estas normas las tenéis desglosadas, tenéis explicadas y tenéis unas pinceladas de lo que dice cada una de ellas. Las normas sabéis que no se pueden encontrar en Internet, se tienen que comprar, cada norma se compra. Entonces, no hay enlaces a las normas porque no se pueden ver, no se puede acceder a ellas. Vamos a ver las certificaciones voluntarias, como os decía. Hay certificaciones voluntarias, cuando empezamos a trabajar en certificación de edificios, nos encontramos que hay muchas certificaciones voluntarias.
Hemos hecho un resumen y hemos extractado las principales a nivel mundial, y sobre todo a nivel europeo y sobre todo a nivel español. Aquellas que se están trabajando en España o que se pueden trabajar en España y certificar en España. Realmente en principio cualquier certificación mundial podríamos traerla a España, pero veréis que incluso las que os hemos explicado hay algunas que en España prácticamente no encontramos ningún edificio, pero son muy conocidas en otros países, son muy utilizadas en otros países y pensamos que debéis conocerlas. De hecho, el ejercicio práctico que os hemos puesto en este módulo es buscar precisamente obras certificadas con estas certificaciones y ya me contaréis la dificultad para encontrar alguna certificación. Ya lo iremos viendo con el ejercicio práctico. Vamos a verlas, un repasito rápido a todas. Están prácticamente puestas en los apuntes por orden de importancia. Puede haber competencia entre una y otra si va antes o después, y luego hay algunas que las hemos puesto juntas porque la entidad que las promueve o que las gestiona en España es la misma y van una detrás de otra, pero el orden es casi de importancia. Ya os digo, en algún caso alguna ha subido de importancia porque la hemos puesto junto a otra a ser gestionada por la misma entidad. Pero bueno, yo hago una pincelada hoy de las certificaciones y tenéis mucha más información y sobre todo tenéis enlaces. Lo bueno de los apuntes también, y pienso yo, es que es una buena recopilación, unas pinceladas para poder entenderlo y luego enlaces para que no tengáis que ir locos buscando esta información porque no es tan fácil encontrarla, está bastante dispersa. Bueno, la primera que encontramos es la certificación LED. Veréis que en todos los certificados, en todos los modelos que aparecen en los apuntes, os hemos puesto un cuadrito como este que aparece en las transparencias, en el que os damos una información de resumen muy básica, pero para que os situéis de lo que estamos hablando. Por ejemplo, hablamos de una norma que se ha creado en Estados Unidos, que es certificable y que además cubre todos los aspectos de la sostenibilidad. Que además está extendida en España, tiene 1013 edificios, junto con alguna otra que ya veremos, es de las que más edificios tiene certificados en España. Y luego os indicamos también quién es la que la certifica en España. Lo bueno es que esta norma, por ejemplo, es fácil, está preparado todo el mecanismo, la entidad que la certifica, es sencillo llegar a certificarla porque está muy extendida en España, está muy trabajada y tenemos certificadores acreditados por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos en España para poder trabajar y poder certificar aquí. Y luego, importante, ¿a quién aplica? Bueno, pues en este caso la norma es aplicable a edificios y a planificación. Eso también nos lo vamos a incluir, porque en este caso no hemos encontrado obras de ingeniería de obra civil que se puedan certificar con LED. Pero sí que encontramos planificación. Tenéis aquí a la derecha los modelos de LED y para lo que se pueden certificar. Podemos trabajar en LED para diseño y construcción de edificios, otro para diseño de interiores y construcción, uno que es para residencial y otro para ciudades y comunidades, que es la parte de planificación, y distinguen entre ciudades. Ciudades sería lo que entendemos como una ciudad, lo definen la propia norma de LED, como una entidad gestionada por un ente administrativo, y las comunidades como entidades menores que no tienen característica de ciudad. Por ejemplo, una urbanización podría ser una comunidad. Y luego para operaciones y mantenimiento de edificios, que también está muy bien porque tenemos una certificación para la gestión, digamos, de esos edificios. En los apuntes encontraréis también algo de información en cómo se usa LED, es decir, en lo que se basa LED y, no sé si lo hemos puesto, no lo he puesto. Bueno, luego una pequeña explicación de cada uno de estos apartados, de estas partes certificables, cómo las podemos, qué es lo que tenemos que mirar, qué es lo que aplica, qué es lo que se comprueba en cada uno de estos aspectos, ¿no? Todo el proceso LED no lo podemos incluir, igual que ocurrirá con el resto de certificaciones, porque el curso es un curso de pinceladas de estas certificaciones. Habría que hacer un curso completo LED, que hay cursos para la aplicación de LED, incluso para acreditarse como certificador. LED es como casi todos los que veremos, es un sistema de puntuación. Lo que tienen también muy curioso estas certificaciones es que, a diferencia de las certificaciones de sistemas de gestión,
o incluso de producto que veíamos que si cumplías te dan un certificado. En este caso se valoran unos criterios que te permiten puntuar tu edificio de forma que puedes tener mayor o menor puntuación. Es decir, estas certificaciones priman a aquellos que lo hacen mejor sobre los que lo hacen no tan bien. Pero también acreditan a aquellos o certifican a aquellos que ya están haciendo algo con referencia al resto de las construcciones que no utilizan ninguno de estos certificados. Esto nos lo encontraremos en más certificaciones. Prácticamente todos tienen un sistema de puntuación. Este es el sistema LED, que tiene el Silver, el Gold y el Platinum. Cuanto más puntos, pues más vas consiguiendo. Y luego el básico, certificado básico de LED, y a partir de ahí, pues si tu puntuación es mayor, vas consiguiendo subir en la escala. ¿Qué mira LED? ¿Por qué nos dan los puntos? Pues nos habla de integración de procesos, de ubicación y transporte, de espacios sostenibles, de eficiencia en el consumo de agua, de energía y atmósfera. Habrá temas de consumos eléctricos también y de aislamientos, materiales y recursos, materiales que se emplean y recursos que se emplean en la construcción, calidad ambiental interior, que veis que no solamente habla de temas ambientales, igual que de innovación o la prioridad regional en cuanto a movilidad, en cuanto a gestión del suelo. Bueno, pues, habla de temas de ubicación y transporte. Como os digo, cubre muchos aspectos de la sostenibilidad, principalmente en la parte ambiental, pero no solo de la parte ambiental, que es lo bueno también que tienen estos certificados. Otro de los más extendidos es el certificado BREEAM. El certificado BREEAM se trabaja a nivel internacional, surgió en Inglaterra. Veréis que varias de estas certificaciones vienen, las principales vienen de Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, y luego tenemos alguna francesa que viene también, alguna suiza, pero las principales y más importantes, más extendidas, ya os digo, de Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. El certificado BREEAM, la curiosidad que tiene, lo que tenéis que conocer es que no podemos utilizar en España el certificado BREEAM internacional. Tenemos que utilizar un modelo español. Es decir, en España se ha delegado BREEAM, hay un BREEAM España, y se tiene que trabajar con las normas que se vayan publicando en BREEAM España. Entonces, es posible que se publique alguna norma internacional de BREEAM para algún modelo nuevo de gestión de edificios, y nosotros tengamos que esperar a que pase a ser BREEAM España para poder trabajar. Está muy extendido, si lo veis ahí, hemos encontrado en base de datos 1048 certificaciones en España, que está muy bien, para los que teníamos un poco más de 1000 en LED. Lo que quiere decir, bueno, porque también es un certificado muy reconocido, muy extendido a nivel nacional. Y como veis, también cubre la planificación en la parte de BREEAM urbanismo. Entonces, aplicamos a edificios y urbanizaciones. Y urbanismo, vamos, a planificación. Y aquí BREEAM distingue, parecido a lo que hacíamos antes, entre urbanismo, vivienda, nueva construcción en uso, edificios en uso y edificios a medida. Todos suelen distinguir un apartado de residencial o de vivienda que difiere del resto de construcciones pues de colegios, edificios de oficinas, hospitales, centros comerciales. Bueno, pues lo diferenciamos con una parte de vivienda. Y luego se puede hacer un BREEAM a medida. Es un BREEAM a medida que es si hay un tipo de construcción muy singular. Se me ocurre la Ciudad de las Artes de Valencia. Pues si quisiera estar certificada en BREEAM, pues es posible que le pudiéramos hacer un BREEAM a medida, porque son construcciones singulares. Y BREEAM tenéis, este por ejemplo es el de nueva construcción, el ejemplo de nueva construcción, tenéis una tabla parecida a esta en los apuntes, en la que os dice cada uno de estos modelos que os ponía, de urbanismo, vivienda, nueva construcción a medida y en uso, pues a quién aplica y qué es lo que considera, qué apartados considera. Por ejemplo, en nueva construcción es para edificios de nueva construcción, oficina, industria, comercio, sanitarios, educativos, deportivos, culturales, hoteleros, recreativos, judiciales, no viviendas. Viviendas tiene su propia norma BREEAM. ¿Y qué es lo que mira el certificado BREEAM de nueva construcción? Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, pues en cuanto a la gestión, que hagamos una construcción responsable durante la obra del edificio. Veremos que hay incluso algún otro certificado que nos habla de que se implanten sistemas de gestión
existentes para la construcción responsable de la obra. Aquí son 14.000 y son 9.000. Habla de la salud y bienestar en cuanto a confort térmico, iluminación natural, calidad del aire, contaminación acústica. Habla de la energía en cuanto a eliminación eficiente, emisiones de CO2, monitorización y control de la energía, etc. Del transporte, incluso alternativas al vehículo privado para acceder o no acceder a ese edificio, puede utilizar o no utilizar para acceder a ese edificio, mejor dicho, que se fomenten los proyectos en los que se haya previsto el acceso a pie, en bicicleta, transporte público, porque estos proyectos, estas certificaciones también priman la ubicación, es decir, esto se trata de decir, voy a ubicar mi proyecto en el mejor sitio que se pueda ubicar, no, parten del principio de los principios. No es, yo tengo un solar, voy a hacer un edificio, voy a hacer un edificio BREEAM, vale, sí, lo podríamos hacer, pero entonces me penalizará en algunos aspectos que yo no habré podido controlar porque mi terreno está donde está. Pero el objetivo es que yo seleccione también dónde quiero hacer los edificios. De ahí la parte de transporte, el uso del suelo, que también vemos más adelante, que se pueden seleccionar zonas y suelos adecuadas y eso puntúa también en el proyecto antes de iniciarlo. El agua, sobre todo como el consumo de agua potable, si tiene medidas de reutilización, materiales, pues, evidentemente, siempre que se utilicen materiales de bajo impacto ambiental o se reutilice edificios existentes, la gestión de los residuos en la obra y la gestión de los residuos en el funcionamiento del edificio, cómo se va a hacer, si es eficaz. El uso del suelo, como os decía, a ver si se mantiene y se mejora el valor ecológico, si se utiliza un emplazamiento adecuado, si después de la realización de las obras a ver cómo ha quedado, cómo dejamos el suelo, el solar. Bueno, y la contaminación en general que se produce y la innovación en cuanto a aquellos aspectos en los que no hay requisito propio y podemos mejorar a los estándares, sobre todo en temas de construcción sostenible, en aquello en lo que siempre hay una mejora a lo mínimo que nos pide la legislación de construcción. Bueno, pues este esquema, que os hemos dado un repasito para nueva construcción, lo tenéis para los distintos apartados desglosados de BREEAM. Vamos a ver otro. Bueno, aquí estos son los apartados que tenemos. Ya lo he explicado antes. El urbanismo, vivienda, medida y en uso. Vamos a ver otro, que es el SQL. Este es otro que nos viene de Reino Unido. También viene del mismo instituto que creó BREEAM, pero en este caso es para proyectos de ingeniería y obra civil. Es la gran diferencia porque veíamos que el otro certificado no aplicaba a ingeniería de obra civil. Entonces, ¿no hay sostenibilidad en la obra civil? Pues sí, existen certificados específicos para la sostenibilidad en obra civil, igual que existía una norma UNE específica para las pautas en la sostenibilidad en la obra civil. En este caso, pues diferencian en dos maneras, en dos partes. El SQL para proyectos y el SQL para contratos a plazo, los que se van implantando de forma sucesiva, lo veréis, tenéis también en los apuntes. Hay unas 158 certificaciones en España, lo que nos hace pensar que también hablamos de un certificado potente que se está trabajando a nivel nacional, porque no hay muchas obras de ingeniería civil que estén todavía trabajándose en temas de sostenibilidad. Y si tenemos 158 certificaciones, pues es de los más potentes. El certificado verde. Este es nuestro certificado. Hay alguno más que veremos al final de una forma más rápida, más breve, porque este es el más extendido y tenemos 103 certificaciones que hayamos encontrado. Tampoco es un certificado que esté demasiado extendido frente a los internacionales que veíamos antes. Pero bueno, va haciéndose su hueco, va haciéndose su camino y está constituido, está formado y está gestionado por una entidad española, que es el Green Building Council de España, que tiene sus verificadores homologados. Bueno, también cubre todos los aspectos de la sostenibilidad y la facilidad de que está adaptado, tiene la facilidad de que está adaptado a nuestro país, a nuestra forma de ser, a forma de trabajar. Bueno, pues está bastante bien cubierto y se basa mucho en el Código Técnico de Edificación y se basa también en las normas UNE existentes para certificación de edificios, con lo cual
bueno, pues es bastante coherente el certificado verde. Y yo pienso que puede funcionar muy bien. Tiene dos posibilidades verde, que como veis también permite el trabajar en planificación. Verde de edificios y verde de desarrollo urbanos. Pero en desarrollos urbanos solamente se dispone ahora mismo de polígonos que en realidad son de centros logísticos. Eh, el verde de edificios, tenéis también un pequeño resumen en los apuntes, pero como os decía, pues por ejemplo, recoge las indicaciones de la norma UNE y las complementarias, que está muy bien, que se trabaje con las normas estándar europeas, y se basa también, igual que los anteriores, que no lo he comentado, pero todos estos certificados cuidan mucho el análisis del ciclo de vida. Quizá este sea uno de los que más énfasis hacen en el análisis del ciclo de vida. Entonces, bueno, pues utilizan metodologías muy conocidas y estandarizadas y normalizadas a nivel europeo. Con lo cual, bueno, pues tiene mucho sentido el certificado verde. Verde tiene dos partes cuando queremos utilizarlo. Tiene una guía de aplicación que define cómo se hace la aplicación y luego tiene una herramienta de cálculo. Una herramienta de cálculo Excel que está dividida en uso residencial privado y otros usos. Entonces, acordaos que es verde edificios. Aquí no se ha distinguido todavía entre viviendas o residencial y nueva construcción, como hacían el resto de certificados que están más desarrollados, que es un único certificado, pero sí que tiene dos herramientas que se distinguen entre uso residencial y uso privado. Y lo bueno de verde es que está disponible y lo podéis trabajar aunque no vayáis a certificados. Entonces, bueno, pues si alguien quiere utilizar un modelo de certificación para crear su proyecto de obra, para modificarlo y aplicarlo en su proyecto de obra, bueno, pues puede utilizarlo y además trabajará con las normas UNE y trabajará en el análisis de ciclo de vida. A mí me parece un certificado muy completo y muy accesible, además creado aquí en España, a raíz de un proyecto de la Fundación Biodiversidad. Me parece algo muy interesante el certificado verde. Luego hay otro certificado internacional que solo hemos encontrado 6 certificaciones en España, que si os dais cuenta está gestionado por la misma entidad española que gestionaba el certificado verde. Digamos ¿qué es lo que yo entiendo que ha ocurrido aquí? Bueno, pues que esta entidad de certificación también ha querido optar a un certificado internacional, de reconocimiento a nivel internacional. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay ciertos edificios que van dirigidos a un mercado que no es el español. Entonces, si yo quiero construir un edificio de apartamentos sostenibles y venderlos a turistas alemanes, pues es más fácil que conozcan una certificación internacional que conozcan la certificación verde española. Y entonces, bueno, pues existe la posibilidad, ellos han creado la posibilidad, se han hecho pues licitarios, se han hecho delegación, perdonad que no encuentro la palabra, delegación de DGNB System en España para poder trabajar con su modelo, que es un modelo que también es muy completo, también aplica a edificios y planificación y que se basa en distintos apartados que tienen un peso distinto en la certificación final. Es muy parecido a los de BREEAM y promueve distintos aspectos y a cada uno le da un peso. Por ejemplo, en este caso, la calidad del proceso es el segundo que menos peso tiene, que es un 12,5%, y el emplazamiento solo tiene un 5%. Luego va subiendo, la calidad técnica ya es un 15%, y cuando hablamos de objetivos ambientales, económicos o sociales y funcionales, ahí ya se reparte en 3 patas, con el 22,5% cada uno. Al final, con los pesos que vamos dándole a cada parte, se consigue un índice de puntuación, como ocurría con los demás, en el que un edificio tiene mayor o menor puntuación y consigue esta certificación. Es interesante también, como os decía, porque cubre todos los aspectos de la sostenibilidad, menos extendida en España, por lo menos de momento. Encontramos otra certificación que es también alemana. Fijaros que muchas de estas certificaciones están viniéndonos de Alemania, como yo os decía al principio,
y es una certificación energética. No cubre todos los aspectos de la sostenibilidad, solo cubre la parte de energía. Se trata de hacer lo que llamamos casas pasivas, casas que no consuman energía para el mantenimiento de su confort. Pues necesitaremos energía para enchufar los aparatos eléctricos que tenemos en la vivienda, pero no para la calefacción y la refrigeración, es decir, no para calentar y refrigerar nuestra vivienda. Se trata de conseguir viviendas que con un aislamiento adecuado, con unas cubiertas adecuadas, con unas cristaleras adecuadas, con unos sistemas de ventilación adecuados, con una orientación adecuada, etcétera, pues sean pasivas, es decir, que no necesiten ningún tipo de suministro energético para la ventilación. Para el control de la temperatura, es decir, porque se hace precisamente mediante ventilaciones. Tenéis un esquema en el que se puede ver un poco cómo funciona este sistema y de lo que se trata pues, es de conservar el calor en invierno y de disipar el calor en verano y enfriarla. Hay 186 edificios ahora mismo certificados en España y hay 5 certificados homologados, que no son muchos, otros certificados que tienen más certificadores homologados. Aquí no hay demasiados a nivel nacional, claro que 5 entidades a nivel nacional no es mucho, pero bueno, esto ya nos da una idea de que Passive House se está trabajando en España. Es un modelo que se está trabajando y un modelo que tiene mucho futuro también en el mercado español. En Alemania está mucho más extendido y está extendido a nivel internacional ya, no solo trabaja en España y Alemania, por supuesto. Passive House también tiene distintos niveles de clásico, plus y premium, niveles de certificación. Nos ocurre lo mismo. A medida que vamos aumentando la certificación, o sea, el nivel de control de ese confort energético, hasta llegar a niveles incluso de utilización de energías renovables, bueno, pues va mejorando la certificación, la puntuación, que también como las demás es muy parecida, Classic, Plus y Premium en este caso. Además, Passive House introduce una certificación para rehabilitaciones, que es la que tenéis aquí, la retrofit, y luego introduce una certificación para aquellos edificios que no cumplen exactamente con lo que pide Passive House, pero sí que tienen una parte muy avanzada en control del consumo energético. No son edificios que se puedan considerar como casas pasivas, porque seguramente no tendrán posibilidad de ventilación autónoma, de orientación, pero sí que cumplen unos requisitos de muy bajo consumo energético. Cuidado, hay que distinguir entre la certificación energética obligatoria a nivel nacional en España y los certificados Passive House. La casa pasiva conseguirá los mejores certificados energéticos a nivel nacional. Pero hay que certificar también energéticamente a nivel nacional. Es decir, podemos tener nuestro certificado Passive House y esto no sustituye a la certificación energética española. Además, Passive House lo que dice es que si tú cuidas la energía y el confort térmico de tu edificio, contribuyes a la salud y al bienestar. Entonces, ellos dicen que no se limitan a pensar que son un certificado energético puro y duro, sino que son un certificado de salud y bienestar, en cuanto a que un buen confort térmico te permite una mejor estancia en tu vivienda, o sea, mejora la salud y el bienestar de los usuarios. Además, Passive House también certifica componentes de casas pasivas. Es decir, también es un certificador de producto y materiales que podríamos haber puesto en el módulo anterior. De hecho, cuando estaba revisando para la presentación, pues en la guía que finalmente se publicará, que será como un resumen del curso, duplicaremos Passive House, aparecerá allí y aparecerá aquí. Porque al final es una certificación de producto también para los componentes de las casas pasivas. Es decir, podemos
obtener mayor puntuación en nuestro certificado Passive House si la casa está construida con componentes Passive House y que están certificados, porque garantizan precisamente que vamos a conseguir una casa con esas características. Pero estos componentes también los podemos comprar y utilizar para edificios sostenibles o como queramos llamarle. Es decir, los podemos seleccionar porque son certificaciones que garantizan que ese producto ayuda a un mejor control térmico del edificio. Y veréis que hay para envolventes de edificio transparente, de edificio opaco. Bueno, en los apuntes tenéis las distintas categorías de productos que se pueden certificar. Por ejemplo, esto es para ventanas, espaciadores, escaleras. Hay distintos tipos de componentes certificados. Y os digo, es muy interesante para las casas pasivas, pero es muy interesante para cualquier otra fabricación, con lo cual no solamente es una certificación de producto para casas pasivas, lo podríamos entender como una certificación global, por eso en la siguiente versión lo vamos a pasar también, lo vamos a duplicar en los apuntes y lo pasaremos también a producto. Certificación WELL, esta nos viene de Estados Unidos. No hemos encontrado una base de datos con certificación en España. Tenéis el trabajo en la tarea de encontrarme algún edificio en los apuntes, a ver si sois capaces de encontrármelo. Algo hay, a ver si sois capaces de encontrar algún edificio WELL. WELL no cubre todos los aspectos de la sostenibilidad, sino que se centra en la salud y el bienestar. Pero si luego vemos un poco los aspectos que controla WELL, que es solamente aplicable a edificios, por cierto, vemos que controla también el tema del agua, al final controla la movilidad, los materiales, el sonido, el control térmico, el confort térmico. Entonces, bueno, para conseguir unos edificios con una buena salud, una salud bien de salud y bienestar, hay aspectos ambientales que vamos a controlar también. Por eso es muy interesante también este certificado. Es un certificado muy potente en Estados Unidos y es una certificación que también a nivel internacional es de las más famosas y más conocidas. Y es un buen referente para la parte de salud y bienestar. Pero digo, ya nos toca también temas ambientales. Lo bueno es que este certificado profundiza mucho en el confort en el edificio. Y entonces, bueno, pues es muy bueno también para complementar el resto de certificaciones. WELL también tiene una certificación en escala, desde bronce a platino, dependiendo de los puntos que consigues, y distingue entre dos tipos de proyectos. Uno, en el que el proyecto sea el edificio, por ejemplo, para entendernos, esté ocupado por el dueño del proyecto, es decir, yo hago un proyecto, yo quiero certificar este edificio porque yo ocupo este edificio. Mientras que también existe uno en el que el propietario ocupa una pequeña parte, lo alquila o tiene inquilinos, digamos que nos permite también jugar si el edificio es nuestro o el edificio es para alquiler o estamos alquilados en él, en una parte del edificio. Bueno, ya digo, y cuida muy bien de todos los temas de bienestar, muy buen complemento para el resto de las certificaciones. Luego encontramos Envision, que tampoco hemos encontrado en una base de datos de empresas españolas certificadas, y este es aplicable a infraestructuras. Sería el modelo americano de Estados Unidos aplicable a infraestructuras. Es muy potente a nivel americano, muy, muy potente, y cubre distintos tipos de infraestructura, de energía, de aguas, de residuos, transporte, paisajes, telecomunicaciones. Bueno, pues nos cubre distintos aspectos de distintos tipos de infraestructuras con estándares para cada una de ellas muy diferenciados, incluso dentro de ellas, lo que nos permite pues, trabajar muy al detalle las infraestructuras, quizá más que ningún otro de los que tenemos en cuanto a infraestructuras, de ahí su importancia. Tiene distintas categorías, pues en cuanto a calidad de vida, pues en cómo impacta el proyecto en la comunidad, pues desde impactos en la salud, movilidad y cómo contribuye al desarrollo de la zona. Fijaros que son infraestructuras que se consideran buenas para
para la sociedad. Entonces, bueno, pues eso se puntúa también en estos proyectos. Valora el trabajo en equipo, el empleo de los recursos, según los impactos ambientales de esos recursos. Bueno, todas las áreas dentro de los límites del proyecto, el cómo impacta el entorno y luego la capacidad de responder ante amenazas del clima y cómo se puede recuperarse de efectos adversos. Se ha cortado y cómo y premia también la reducción del impacto sobre la capa de ozono, las emisiones de CO2. Ya os digo que tiene distintas puntuaciones a medida que vamos avanzando en el proyecto, mejorando el proyecto. HQE es un certificado francés que cubre distintos aspectos y también nos permite una planificación urbana sostenible, muy extendido en Francia, tiene su delegación en España, con lo cual es certificable también en España, pero tampoco encontramos una base de datos de certificados españoles. Al menos no nos ha sido fácil y posible encontrarla. Distingue la certificación si es para planificación o si es del resto. En este caso, pues se evalúan también por partes, por temas, y por ejemplo, el edificio residencial, que es uno de los que ya aparece prácticamente en todas las certificaciones anteriores, excepto las de infraestructuras, pues considera la gestión ambiental del proyecto, los servicios que ofrece el propietario a los compradores y el desempeño ambiental del edificio. Son certificaciones que evalúan el edificio. Es decir, son certificaciones que van y comprueban y hacen analíticas in situ sobre el edificio, igual que WELL. WELL lo que hace es ir al edificio construido y pasar una serie de ensayos in situ en el edificio para ver si cumplen. Lo que está muy bien porque son controles muy potentes del edificio una vez construido. Hay un certificado suizo muy importante en Suiza porque es un certificado oficial, está regulado por un par de cantones suizos y una asociación en la que participan estos cantones, participa el gobierno suizo, en el que tampoco hemos encontrado certificaciones en España, pero muy importante porque en Suiza es el más potente y es muy extrapolable también al resto de países europeos. Trabaja la energía. Hay distintos modelos y al final lo que trabaja es la parte energética, aunque se ha ampliado con una parte eco, porque pues también han visto que esto avanza y que no solamente se trabaja la parte energética, sino que normalmente las construcciones quieren ir a algo más y trabajan la parte ecológica o sostenible. Y entonces también se puede conseguir el Minenergy Eco. Yo os decía que en España había alguno más. Bueno, pues por ejemplo, le hemos dado menor entidad, pero bueno, la realidad es que ya existen 84 certificaciones del modelo Q sostenible, que está también hecho por una organización española, que también tiene 3 niveles, notable, sobresaliente y el matrícula de honor, y que nos cubre todos los aspectos de la sostenibilidad, en este caso a edificios. No distinguen de tantos modelos. Y lo bueno es que, igual que ocurría con Verde, pues podemos utilizar normativas españolas, normas UNE, para cubrir los aspectos de la sostenibilidad. Menos conocido, pero ya os digo que la extensión no está siendo mala, porque ya tenemos 84 edificios certificados. Verde es más antiguo y no tiene muchísimos más. Existe también otro certificado que ya os lo contamos cuando hablábamos de producto. No sabíamos si ponerlo solo de producto o pasarlo también a certificado de obra terminada, que era el certificado catalán de la Generalitat de Cataluña. A ver, este es aplicable principalmente a edificios de oficina, os hemos puesto, pero ellos tienen toda una lista de requisitos que debe cumplir distintos tipos de edificios. Hay 6 certificaciones solamente en España en cuanto a certificaciones de la Generalitat de Cataluña, pero lo que los distingue, que no nos hace incluirlo tanto en certificaciones de construcción, es que se basa en la gestión del edificio prácticamente todo. Es decir, todos los requisitos que los tenéis puesto en edificios de oficina, pero tenéis enlaces para los demás, podéis acceder
a los de restauración, de comercio, de molinos de aceite, de equipamientos escénicos, etcétera. Podéis acceder a todos. Tenéis como ejemplo este, que es el de edificios de oficina, en el que los criterios son sobre todo criterios de funcionamiento del edificio, no de construcción del edificio. Algo hay de materiales de construcción, pero sobre todo se trabaja la gestión y el equipamiento del edificio. Que sí, que también es tarea de empresas de construcción, pero hablamos pues, de modelos no tan centrados en el edificio en sí y en la obra en sí. Pero bueno, tendríamos que nombrarlo y tenemos también que tenerlo aquí, conocerlo, sobre todo porque es uno español que que en España, en Cataluña, tiene mucha importancia. Hay otro que a nivel nacional que nos ocurre un poco lo mismo, a nivel internacional, perdón, que es el cisne blanco. Este está muy extendido en los países nórdicos, tan extendido que tenemos que nombrarlo y tiene tanto prestigio a nivel mundial que también tenéis que conocerlo. Pero tampoco hemos encontrado una base de datos de empresas disponible en la que se disponga este certificado en España. Y nos ocurre algo muy parecido que ocurría con el de calidad de Cataluña. Y es que no trabaja tanto las obras y los procesos de construcción y trabaja más la gestión y el equipamiento de los edificios. Sí que cuida el bienestar y el bienestar y el confort de los habitantes, de los usuarios del edificio. Y tiene también distintos tipos de modelos para casas unifamiliares, apartamentos, colegios y lo que serían preescolares, que serían guarderías. Podríamos asimilarlo a guarderías, edificios preescolares. Está muy bien y sobre todo os digo, tiene mucho prestigio a nivel nórdico y es muy conocido. La población en los países nórdicos conoce este certificado, con lo cual ahí estar certificado por el cisne blanco pues tiene mucho prestigio. Bueno, y lo último que quería contaros es Level. Level es un proyecto a nivel europeo. Level es un proyecto europeo porque la Unión Europea está sacando su propia legislación, primero en eficiencia energética en edificios y ahora está prevista una directiva de edificios sostenibles y Level lo que ha hecho es un proyecto que intente armonizar la sostenibilidad a nivel europeo. Entonces, pues se ha analizado el ciclo de vida del producto y se ha analizado pues estas seis partes dentro de los edificios, que es la huella de carbono en el ciclo de vida, el uso y gestión eficiente del agua, la adaptación al cambio climático, el eficiente de los recursos, el coste del ciclo de vida y el valor económico del edificio y los espacios saludables y confortables, el confort y salud al final. Y Level lo que hace, como os digo, es armonizar, intenta armonizar la sostenibilidad dentro de Europa, dar una normativa a nivel europeo que permita establecer la sostenibilidad de los edificios europeos. Level es muy reciente, está prácticamente recién aprobado y se está creando el mecanismo de gestión, de certificación de Level a nivel europeo. Y trata de ser el referente que armonice a nivel de Europa, a nivel de legislación europea, por llamarlo así, a nivel oficial, en la sostenibilidad de los edificios, igual que teníamos, para haceros una idea, igual que teníamos en certificación de producto la ecoetiqueta ecológica europea. Pues esto sería pues, un modelo que iría por ese camino y no iría tanto por las entidades privadas que son las que gestionan ahora mismo los distintos modelos. Como os digo, bueno, tenéis el esquema de Level, tenéis algún enlace a Level y bueno, Level os lo ponemos más como una herramienta de futuro. Estar atentos porque el Level va a oírse y va a trabajarse y al ser algo legislado por la Comunidad Europea, pues aparecerá en las nuevas directivas, bueno, y se tendrá que trabajar. Aquí tenéis los distintos aspectos de Level, los 6 aspectos y bueno, pues lo que se está buscando en cada uno de los aspectos de Level. Y nada más, con esto acabo la presentación de hoy del proyecto. Me voy al principio y dejo esta transparencia. En los apuntes, como os digo, tenéis toda esta información, la tenéis más extendida y tenéis muchos enlaces que os pueden facilitar el trabajo cuando queréis introduciros en alguno de estas certificaciones. Tenéis el cuestionario de autoevaluación
este módulo, que se abre, no sé si abre hoy o abre mañana, y tenéis el ejercicio práctico, que es muy sencillo. Es una búsqueda también online de estas certificaciones, un ejercicio muy sencillo. Con esto acabaríamos el curso. Sí que os pido, si podéis acabarlo este mes, sería fantástico. Sabéis que el curso está condicionado a una subvención y termina prácticamente hoy. Y de todas maneras lo dejaremos abierto yo creo que un par de meses por lo menos, para que podáis acceder a la documentación, bajarla con tranquilidad, utilizarla, ver las preguntas, los cuestionarios, subirlo. Tenéis un poco de margen para hacerlo. Sí que tenéis que acabar todo el curso para obtener el certificado. Y al final encontraréis también un cuestionario de evaluación del curso. Necesitamos que lo rellenéis y que nos evaluéis el curso, incluso con aunque no estén entregados los ejercicios prácticos, solamente con la parte de autoevaluación ya podéis evaluar el curso, ya lo conocéis. Entonces, bueno, pues pediros que si podéis lo evaluéis lo antes posible. Para nosotros nos sirve mucho de feedback para futuras ediciones de cursos de sostenibilidad que se quieren plantear desde FEBEC. Este es el segundo curso online que hacemos este año y estamos ya pensando en otras ediciones de cursos con temáticas distintas. Este curso lleva también una guía, que es una publicación resumida de los apuntes que vosotros tenéis. Vosotros tendréis más información y más capacidad de acceso a más enlaces que lo que aparecerá luego en la guía, pero bueno, tendrá una guía también muy interesante para los que no acceden al curso. Con el curso ya sabéis que se os da un certificado también de FEBEC y con el cuño de la Generalitat como soporte de la financiación del curso. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por haber seguido el curso, espero que os haya servido, lo hemos preparado con mucha ilusión, es un curso que pensábamos que había mucha información dispersa y ha dado trabajo el poder buscarla, seleccionarla y buscar información de interés de cada uno de los certificados que os hemos puesto. Encantado de haberos ayudado si ha sido posible. Gracias a todos y nos despedimos, y cualquier cosa que necesitéis a través del chat del curso o sobre todo correos electrónicos es la mejor manera de solucionar las dudas que tengáis. Gracias a todos. Finalizo la grabación.